Queridos hermanos, una vez más trayendo la palabra de nuestro Señor día a día, pudiendo crecer en santidad. La palabra nos edifica, nos enseña, nos transforma, nos cuida, nos sana, nos restaura. Y aquí hoy el Señor me ha llevado a la palabra en Miqueas. Y para nuestra formación espiritual, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy vamos con Miqueas, cómo podemos lograr una transformación espiritual. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Miqueas. Miqueas, cuyo nombre significa ¿quién? Como Yahweh, era nativo de Moreset, una aldea aproximadamente 34 kilómetros de la distancia de Jerusalén. Contemporáneo de Isaías y Oseas, profetizó tanto al reino del norte Israel como al del sur Judá. Durante la última mitad del siglo VIII a.C., un período de gobernadores que buscaban su beneficio propio, jueces corruptos, profetas falsos y gente idólatra. Israel erró al no entender el mensaje de Miqueas y por lo tanto fue conquistado por los asirios en 722-721 a.C. Por contraste, Judá, bajo el gobierno del rey Ezequías, experimentó un avivamiento y fue salvado del juicio durante otros 100 años. La profecía de Miqueas ejemplifica 4 temas principales para la formación espiritual del errante pueblo de Dios. La paga del pecado. La cultura hacia la cual se dirigía Miqueas tenía los flagelos de la adoración falsa, 1:7, 5, 13, 14. El fraude, 2:2. Prostitución como culto, 1:7. Sobornos, 3:11, 7:3. Prácticas ocultas, 5:12. Y otros males. Falto el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres, 7:2. En consecuencia, el rostro de Dios se había escondido de las personas, 3:4. Sus almas estaban desoladas, 6:13, 15. Sus oraciones no tenían respuesta, 3:4, 7. Y el juicio estaba a la puerta, pasajes paralelos, 1:6, 7, 2:3, 3:12. De esto aprendemos que la comunión con Dios está oscurecida y el shalom social o el bienestar se ha perdido por los pecados que cometemos. El pastor compasivo. Las ovejas están en el grupo de animales menos inteligentes. Rápidamente se extravían de redil, se lastiman solas o caen presas de las bestias salvajes. Nosotros, hermanos, los humanos, somos como ovejas perdidas, con tendencia a perdernos y exponernos a incontables peligros. Isaías 53:6. Pero Dios es el pastor fiel. Miqueas 2:12, 5, 4, 7, 14. Quien reúne nuevamente a su pueblo, guía sus pasos, los protege del mar y los nutre con una nueva vida. Miqueas señala al Mesías que está por venir, el pastor compasivo que estará y apacentará con poder de Yahweh, su Dios, 5:4. El apóstol Juan describe a este buen pastor, Juan 10:11, 14, como aquel que entrega su vida por las ovejas y que luego de tomarla nuevamente vivirá en medio y cuidará de su rebaño a través del Consolador a quien Él enviará. Juan 14:16. Miqueas nos ofrece una visión del pastor compasivo
que nos protege del peligro y dirige nuestra senda y nutre nuestras almas. Ahora, principios de una vida redimida. Contra el islón de fondo de la maldad endémica, Miqueas bosqueja los principios de una vida justa. El Señor, hermano, es un Dios de misericordia. Miqueas 7:18, compasión 7:19 y fidelidad 7:20. De su parte, Dios perdona pecados 7:18-19, redime la esclavitud espiritual 4:16, concede rectitud o nos hace justos para poder estar ante Él 7:9 y bendice con paz. Del lado humano uno debe ejercitar fe constante 7:7-9, recordar los hechos poderosos de Dios 6:5, dedicarse a la oración 7:7 y bendecir a otros tal como el rocío que cae sobre las hierbas 5:7. Perfeccionar la santidad y la piedad son las materias primas de la formación espiritual. Ahora, compromiso social de compasión. Las palabras más conocidas de la profecía de Miqueas son las que aparecen en 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Yahweh de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El Señor desprecia los rituales religiosos vacíos. Por su parte, el pueblo de Dios debe defender los derechos de los pobres y despojar de los pobres y de los desposeídos en la sociedad, encarnar la bondad de corazón y la misericordia en relación a otros y vivir en estrecha comunión con Él. La formación espiritual cristiana no debe e indudablemente no puede estar divorciada de un compromiso social de compasión, nos dice el Señor. Esta palabra, hermano, fue la que el Señor puso hoy en mi corazón después de haber orado. Es necesario practicar la justicia, y esta justicia que nos habla el Señor es: amarás a tu prójimo como a ti mismo, amarás al pobre, al desamparado, al huérfano, al anciano. El Señor hace un llamado al perdón, a la misericordia, a la humildad, a la humillación. Tenemos que humillarnos ante el Señor y reconocer que hemos pecado. Ya el Señor viene pronto, amados, y hoy les quiero dar igual las 3 palabras. En el nombre del Padre, el Señor nos dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. A los discípulos de Cristo se les llamó cristianos. Hechos 11:26. Siendo manifiesto que soy carta de Cristo. 2 Corintios 3:3. Ahora, ¿qué significa ser cristiano? Hoy en día hay muchas personas en confusión con respecto al sentido de la palabra. Muchas personas dicen que son cristianas simplemente porque fueron bautizados, pero si no hay nada más, solo se trata de una etiqueta. La palabra cristiano, al igual que la palabra cristianismo, tiene la misma raíz, es decir, Cristo al principio de la historia de la iglesia, los discípulos de Jesucristo recibieron este calificativo. Un verdadero discípulo es aquel que cree en la persona y en el mensaje de su maestro y se esfuerza en vivir según sus enseñanzas. Para ser un cristiano, en primer lugar, se debe creer en Jesús, aceptarlo personalmente como Salvador y Señor.
Es necesario haber nacido de nuevo. Juan 3:3. Es decir, poseer la vida eterna todos los que reconocen que son pecadores y creen que Jesús, al morir en la cruz, sufrió en su lugar el juicio que merecían, pueden recibir esta vida eterna. Desde el día en que la iglesia fue formada, ha habido muchas generaciones de cristianos. Han sido todos verdaderamente creyentes. Es grave atribuirse el nombre de cristiano sin tener, hermanos, la vida con Dios, la vida de Dios, sin preocuparse por Jesucristo. El que lo hace lleva una etiqueta que no refleja la realidad. Cada uno de nosotros debe saber claramente quién es. ¿Soy un verdadero cristiano? ¿He tenido un encuentro personal con Jesucristo? Y si es así, ¿estoy dispuesto a seguir a mi Maestro y honrarlo en mi vida? Esta es la primera palabra que nos da el Señor hablando a su pueblo, y en el nombre del Hijo el Señor nos dice: vuélvete, dice al Señor, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice el Señor, no guardaré para siempre el enojo. Jeremías 3:12. Vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55:7. El poder del perdón de Cristo. Lea Juan 21:1-7. Pedro, discípulo de Jesús, pensaba que amaba a su maestro más que a los demás. Sin embargo, lo negó 3 veces consecutivos. Lucas 22:54-62. Luego, algunos días después de la muerte y resurrección, el Señor, Pedro y otros discípulos fueron al lago a pescar, pero de repente Jesús se acercó. Juan fue el primero en reconocerlo y dijo a Pedro: ¿es el Señor? Versículo 7. E inmediatamente Pedro se echó al agua para ir al encuentro de Yahshua lo más rápido posible. Había olvidado que acababa de negar a su maestro. No tenía vergüenza, no hubiese hecho mejor manteniéndose alejado y presentarse en último lugar. No, al contrario, Pedro se apresuró a reunirse con él porque entre tanto Yahshua había tenido un encuentro con él en privado, Lucas 24:34, y le había asegurado su total perdón. Su actitud no fue inoportuna, pues dio testimonio de la confianza que tenía en el amor de su maestro. Creyentes, esto puede darnos ánimo. Si nos hemos comportado mal, si hemos pecado, es triste deshonrar al Señor cuando conocemos su amor. Pero si después de haberle confesado nuestro pecado, nos mantenemos alejados so pretexto de que somos indignos de acercarnos, dudamos de él. El escuchar la voz de Satanás, quien trata de mantenernos lejos de aquel que perdona y quiere restaurarnos. Acerquémonos, te dice el Señor, a nuestro Salvador, con confianza y humildad, con la valentía de la fe, pues Él nos ama, señores. Y en el nombre del Espíritu Santo, el Señor nos dice: David huyó a la cueva de Adulám, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. 1 Samuel 22:1-2. La cueva de Adulón 1. El rey David es uno de los personajes más conocidos de la Biblia. Es el joven pastor que venció a Goliat. Es el autor de numerosos salmos y el primer rey fiel a Dios en Israel. Pero David pasó por muchas dificultades antes de llegar al trono.
Fue perseguido por sus enemigos e incluso tuvo que vivir en una caverna. Los hermanos de David se reunieron allí con él, persuadidos de que Dios lo había elegido para salvar a su pueblo. Otro grupo de personas también se refugió junto a David. No tenían ningún parentesco con él, pero tenían en común una cosa: lo habían perdido todo. Unos estaban sumidos en la tristeza, otros tenían dudas y otros se hallaban en amargura de espíritu. La tristeza, hermano, en ese sentimiento que experimentamos cuando ya no tenemos más puntos de referencia y no sabemos a dónde ir. Pero en una situación así podemos experimentar realmente la confianza en Dios. Las deudas pueden ser abrumadoras, pero la mayor de todas es la que tenemos con Dios debido a nuestro pecado. Así como estos hombres fueron a David, nosotros podemos ir al Salvador, quien pagó la deuda en nuestro lugar. Por último, la amargura en el alma puede invocar el temor de la muerte, perspectiva que dé un sabor amargo a las más hermosas alegrías. Por tanto, hermano, refugiémonos en el Señor Yahshua, quien dijo: yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. Él es el Salvador, pero también el jefe y el centro de reunión de los cristianos. El Señor nos ama, ya Cristo viene pronto, preparando el camino para recibir a nuestro Rey. Sé que estas palabras edifican, sé que estas palabras en medio de nuestras crisis, nuestras tribulaciones, problemas, procesos por lo que estamos pasando, el Señor nos sumerge en medio de la palabra y nos levanta, nos anima a que caminemos de su mano, porque Él está con nosotros y Él nos libra de todas las acechanzas y todas las provocaciones que estamos viviendo en este medio, en este mundo hostil. En el nombre poderoso de Jesús, los bendigo. Amén.